Hola, buen día, el Señor les bendiga a todos ustedes. Bueno, pues el día de hoy mi compañera Leti no va a poder acompañarnos. Esperamos en Dios que el próximo viernes ya pueda estar con nosotros, pero no por ello vamos a dejarte de compartir la palabra. Hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes y queremos compartirlo. El tema es: ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios? Creo que es un tema muy controversial y pues vamos a darle lectura a lo siguiente. Es muy común preguntarnos entre nosotros cuando salimos a la calle, nos encontramos a algún conocido, ¿a qué iglesia pertenecemos o de qué religión somos? Quizás la pregunta se refiera a qué doctrina practicamos. El día de hoy quiero leerte la definición de lo que es doctrina y de lo que es iglesia, para irlo comprendiendo ahí poco a poco, ¿verdad? Doctrina es un conjunto de conocimientos, ritos, procedimientos y demás que fomenta una iglesia entre sus fieles. Aquí nos habla de que son los procedimientos o por así decirlo, lo que se hace dentro de una iglesia, las costumbres, vaya. Y la palabra iglesia, que es eclesia, significa llamar fuera. Espiritualmente, Dios llama a un pueblo que ha confiado en su Hijo Jesucristo como su Salvador personal. Aquí iglesia significa llamamiento. Dios nos está hablando, que vayamos hacia Él, ¿verdad? La iglesia, en conclusión, es la comunión de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, para que nos quede claro, ¿verdad? Aquí las escrituras nos habla bien claro. Cuando nosotros tengamos alguna duda, yo te invito a que vayamos a las escrituras y aquí nos tiene la solución a todas nuestras preguntas. En este caso vamos a leer lo que nos dice en Hechos 7:48 al 50. Aquí nos habla cómo Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Nos dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, dice: el cielo es mi trono, es lo que dice Dios, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Tú te imaginas lo inmenso que es? ¿Y qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Aquí nos habla cuán glorioso es Él, cuán grande es Él, ¿verdad? Y que pues Él habita en todo lugar. Entonces, no habita en un lugar en particular, por así decirlo. Aquí vemos cómo Jesús nos muestra a través de la Escritura que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una construcción, la iglesia no es un inmueble. Entonces la iglesia se podría definir como un número general de personas que busca un fin común. ¿Para qué? Para adorar a nuestro Dios, que ese sea nuestro principal objetivo. Entonces yo quiero comentarte lo siguiente. Si tú recuerdas alguna vez que has leído las escrituras, cuando Jesús vino a esta tierra, Él no estuvo en una iglesia en particular. Él anduvo caminando por la tierra, anduvo predicando, anduvo ayudando a las personas que lo necesitaban. Él andaba trabajando, ¿verdad? Entonces Jesús vino a establecer su templo a cada uno de nosotros. La Biblia nos habla de esta manera en 1 Corintios 6:19. Dice: nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo debemos de seguir la guía de nuestro Señor Jesús, lo que Él vino a hacer en esta tierra. Jesús no vino a establecer una doctrina, Jesús no vino a establecer una institución y no vino a establecer un edificio. Jesús vino a profetizar que el reino de los cielos ya se había acercado. ¿Por qué? En otras palabras, nos dice que Jesús vino a establecer una relación personal con su creación, o sea, contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, en la antigüedad, antes de que viniera Jesús, en el Antiguo Testamento, las personas no podían hablar con Dios directamente. Después de que vino Jesús, ya todo cambió, porque si tú quieres tener una relación personal con Él, tú puedes acercarte y Él va a escuchar todas tus palabras y todo lo que tú hables hacia Él. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? Él está pidiendo una iglesia donde sus miembros tengan lo siguiente. Lo principal, que tengan amor. Él quiere que nos amemos unos con otros y que no haya discusiones entre nosotros, sino unión. ¿Y qué es también lo que está pidiendo? Que haya una iglesia en movimiento, una iglesia que trabaje para Él, así como Él lo hacía cuando vino a esta tierra y Él andaba caminando, andaba predicando, andaba enseñando, andaba ayudando. Todo eso es lo que Dios pide de nosotros como iglesia.
Bueno, pues ahora vamos a decirte qué es lo que dicen las escrituras al respecto. En Efesios 5:27 nos dice: Cristo quiere para sí una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, sin una sola mancha, ni nada parecido. Cuando Jesús venga por su iglesia, no se refiere a ninguna doctrina en particular, sino a un pueblo sin mancha y sin arruga como a Él le agrada. Ahora nos preguntaremos, ¿pero cómo podemos estar sin mancha y sin arruga si todos cometemos pecado? Aquí en Juan 1:8 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y nos perdona nuestros pecados. No tener mancha ni arruga ni ninguna cosa semejante, por consiguiente, no significa que no haya pecado en nosotros, sino que nosotros nos arrepintamos y nos acerquemos a Él, entonces Él nos perdonará nuestros pecados. Ahora, aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante, ¿qué es lo que causa la mancha en nosotros? En sí no es el pecado, porque el pecado lo tenemos, porque somos carne. Aquí lo importante es que si Dios nos habla una y otra vez, y si nosotros leemos las escrituras y sabemos que estamos mal y lo volvemos a hacer, entonces esto es lo que nos hace incapaces de poder ser parte de la iglesia gloriosa de Dios. ¿Por qué? Porque Él aquí nos da una guía, que es la que debemos de seguir. Entonces, si nosotros por alguna causa, somos carne y pecamos, pues como ya lo dijimos anteriormente, nosotros nos arrepentimos de corazón y vamos hacia Él. Pero si nosotros ya sabemos lo que dicen las escrituras y aún sin embargo decimos, no, pues no importa, como quiera, o sea, no ponemos la atención necesaria de lo que Él nos está hablando, entonces aquí pues somos incapaces de ser parte de la iglesia que Él necesita, ¿verdad? Entonces muchos podemos preguntarnos, bueno, pero si nosotros ya nos acercamos a Dios y Él ya nos dio una salvación, entonces pues ya somos salvos. Entonces aquí lo importante de la salvación es que Jesús abrió un camino de salvación para pecadores como nosotros. Estamos en lo correcto, pero ese camino es el camino que Pablo quería seguir, es el que te conduce a una meta. O sea, nosotros nos acercamos a Dios y Él nos dio una salvación y Él perdona pecados, pero nosotros tenemos que tener un arrepentimiento genuino y tenemos que tener el deseo de seguir su palabra, de leerla, de seguir su palabra, para poder nosotros irnos encaminando a esa meta que es llegar a ser como Cristo Jesús. ¿De qué manera podemos llegar al trono de Dios? Aquí nos dice en Hebreos 10:22, nos dice: acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Es ahí donde recibimos toda la misericordia, la gracia y la ayuda que necesitamos. ¿Para qué? Para vencer el pecado. En Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en Romanos 8:27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí pues nosotros no somos perfectos, ya nos quedó claro, ¿verdad? Pero intentamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. En Mateo 5:48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero es absurdo pensar que podemos ser perfectos como Él. Eso se entiende, ninguno de nosotros es perfecto. Por eso aquí las escrituras en Filipenses 3:12 al 14 nos habla Pablo y nos dice lo siguiente. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya olvidándonos de todo tan cuanto éramos nosotros y extendiéndonos a lo que está delante, o sea, teniendo una meta en Cristo Jesús, prosigo a la meta y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así intentamos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús, que viene en Efesios 4:13. Con eso no quiero decirte que vayamos a ser igual que Él, no, nunca quiero decir eso. Lo que queremos decir es que tratamos de igualarlo, de seguir sus pasos, porque eso vino Él a enseñarnos cuando Él vino a esta tierra y quiso que siguiéramos su camino y sus pasos, ¿verdad? Aquí es sumamente importante que sigamos esta meta
y que seamos fiel de tal manera que recibamos luz sobre el pecado de nuestra carne. Nosotros mientras estemos en esta tierra pues somos carne y pues tendremos pecado, pero si siempre intentamos hacer lo que dice la palabra, intentamos que Él esté contento con nosotros, Él aquí como nos decía anteriormente en Romanos 8:27, dice, Él escudriña los corazones, Él sabe si realmente tú de corazón quieres buscarle, quieres servirle, Él sabe que tenemos pecados y que vamos a equivocarnos muchas veces, pero Él conoce tu corazón y sabe que tú quieres agradarle, eso es lo importante. Aquí pues ya casi para terminar quiero darte lectura a lo que dice el Salmo 119 del 1 al 2. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y aquí bien importante, y con todo el corazón le buscan. Lo que te decía anteriormente, Él conoce nuestros corazones. Y aquí en Apocalipsis 3:11 nos dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aquí pues como conclusión, el Señor viene pronto por su iglesia. Aquí la pregunta sería, ¿tú te consideras parte de la iglesia de Dios, ya con todo lo que leímos anteriormente? Porque finalmente la iglesia, o sea, es tu comunión con Él. ¿Tú tienes una comunión con Él que a Él le agrada? Eso es lo que el Señor verdaderamente busca. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Espero que estas palabras hayan sido de bendición a sus vidas y te invito que leas la palabra de Dios porque aquí vienen todas las respuestas a tus preguntas. Bueno, pues hasta la